Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por ese mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy, 4 de octubre, bajo la memoria de San Francisco de Asís. Y ante todo, seguimos rezando por el fin de esta pandemia, ¿sí? Para que cada día haya menos contagios, más vacunados, y por todos los que están enfermos, gravemente enfermos, por su pronta recuperación, por los que ya fallecieron, por su descanso eterno. Y también seguimos pidiendo por el Perú, por nuestra patria, por una estabilidad política, para que no haya más controversias, para que no haya dimes y diretes, para que no haya descoordinaciones entre los ministros. Es decir, lo que quieren los peruanos es una estabilidad política para que así haya una estabilidad económica. Y al haber eso, pues favorece a todos, sobre todo a los más humildes, porque así ya no se afectan los trabajos, las inversiones. Ante todo, se asegura por lo menos el trabajo de cada día para lograr llevar un sustento al hogar. El Evangelio del día de hoy nos muestra a un Jesús relatándonos la parábola del buen samaritano. El buen samaritano. Dice que un doctor de la ley le preguntó a Jesús para justamente ponerlo a prueba: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué debemos hacer? Pues al joven rico le dijo que venda todas sus posesiones, sus riquezas y que lo siga. Pero él se puso triste porque sabía que era rico. Entonces, estos le dicen: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? En el fondo, no es otra cosa, como dice el texto bíblico, es para ponerlo a prueba. En el fondo, no les interesa lo mínimo sobre la vida eterna. Si querer ganar la vida eterna, llegar a la vida eterna, no, esa no es su prioridad. Y Jesús les dice
para responder a esa pregunta, ¿qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Pues Jesús está aclarando aquí que la ley dice amar a Dios sobre todo y al prójimo como a uno mismo. Este es un rasgo ya de ser hermano del otro, entrar en comunión con los demás. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de entrar en comunión plena con Dios, ¿sí? Por supuesto que sí, es muy bueno. Entrar en comunión con Dios es seguirle, adoptar sus enseñanzas, ¿no? Pero aquí nos dice algo, que Dios está primero, pero también nos dice, ama al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es lo que nos cuesta. Si el hecho de que nosotros mismos nos cuidamos, el hecho de nosotros mismos es cuando, tenemos nuestros propios planes, el uso de nuestra libertad, nuestro trabajo, lo que sea, pues imagínense otros que no tienen nada, otros que no tienen ni para comer. Pues ¿dónde está el prójimo de esos desamparados, de esos pobres? Es ahí donde Jesús enfatiza mucho el hecho de amar al prójimo como a uno mismo. Cosa que es muy difícil para nosotros, pero para Dios nada es imposible. Qué difícil es entonces amar al prójimo como uno mismo. Pues sí, como siempre lo he dicho y lo diré, al prójimo no se le escoge, al prójimo se le acepta. Siempre en la vida hay un prójimo que nos ha hecho un bien, pero como dice, al prójimo, ¿no? Al prójimo se le acepta como es, no se escoge. Entonces, hasta ahí Jesús un poco se adentra en el hecho del prójimo y lanza la parábola cuando el doctor de la ley, para justificarse, le preguntó: ¿y quién es mi prójimo en realidad? Y ahí viene la parábola del hijo pródigo, ¿no? Tu prójimo es aquel que hoy está sumido en la tristeza, en el dolor, en el desamparo, y nos dice a nosotros que necesita nuestra ayuda. La parábola del buen samaritano es aquel que no solamente rodea al que está tirado en el piso, lo rodea, lo ve y se va en silencio, sino es aquel que se detiene y poco a poco se va brindando su calor, su ayuda, va curando y vendando sus heridas, ¿sí? Va recuperando fuerzas. Ahí se nota que no solamente rodeas al enfermo, sino que movemos nuestras posibilidades propias para ayudarlo. Porque lo que hace el samaritano es justamente utiliza sus recursos, sus propios recursos, desde que cura a este enfermo, a este que ha sido asaltado, pues mientras está ahí Jesús dándonos el ejemplo del samaritano cuando está curando las llagas y las heridas de aquel que fue asaltado en el camino.
Pues no rodeemos simplemente de manera periférica el problema. Ayudemos a los demás justamente moviendo un dedo, moviendo todas nuestras posibilidades para ayudar. Entonces, el buen samaritano es el ejemplo de bajo cualquier circunstancia no debemos abandonar a nadie. Sobre todo en circunstancias bastante difíciles. No se puede abandonar a nadie. No se puede ver con indiferencia su presencia. ¿Sí? Con indiferencia. Entonces, el buen samaritano representa aquel hombre que invierte su tiempo, su dinero, toda su preocupación, no solamente en el momento, sino también encargándolo a que lo vigilasen, que se recuperase. Es la mayor entrega de amor que se nota en este evangelio cuando alguien busca a sus propios hermanos, cuando alguien al encontrarlo se alegra, es decir, siempre el hecho de atender a los más necesitados que están en el camino relegados, suplicando de rodillas que haya alimentos, de rodillas suplicando que haya una ayuda económica, que haya trabajo, pues ahí debemos atender esas necesidades. Es ahí que Dios nos dice, involúcrate en esas vidas, porque esa gente nos necesita y nos necesita mucho, muchísimo. Por eso el buen samaritano nos recuerda que nuestra caridad ha de ser constante sin falta. Constante y sin falta. Y más aún hoy en este tiempo, cuando muchas veces no ayudamos, relativizamos, vemos a alguien que nos pide algo por la calle, lo rehuimos, es decir, ponemos nuestras restricciones. Jesús no la ha puesto con nosotros, menos nosotros hacia los demás. El Padre José resta todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tenga un bonito y bendecido día en el Señor.